Todos sabemos que el ser humano puede llegar a ser realmente destructivo, pero cuando la brutalidad se convierte en el motor de la construcción, el resultado es simplemente impresionante. Y es que la historia de la humanidad está llena de lugares que hoy vemos como auténticas maravillas. Sin embargo, muchos de estos lugares implicaron esfuerzos inhumanos que esconden un lado un tanto oscuro. Es por ello que la ciudad que vamos a visitar hoy tiene un pasado un tanto turbulento, de fanatismo religioso, trabajos extremos y siglos de violencia. Así que sí, estoy seguro de que al igual que yo te estarás preguntando ¿cómo es posible que bajo esta superficie permanezca la verdad oculta que nadie menciona sobre su origen? Me gustaría empezar comentando que Segovia es una ciudad que habré visitado cientos de veces, dado que mi familia por parte de madre es de un pequeño pueblo llamado Nieva, que está como unos 20 minutos de aquí, y este era el instituto donde mi madre estudió. Además, me hace mucha ilusión enseñaros y contaros la historia de Segovia, porque es como contar un poco la historia de los orígenes de mi familia. A ver, entenderme, sé que lo que vamos a ver hoy es de hace muchos años atrás, pero siento que aquí están las raíces de mi familia. Es más, si mi padre no hubiera venido a Segovia, porque mi padre sí que es de Madrid, pues seguramente yo no estaría aquí, no se habrían conocido y no podríais estar viendo este hermoso lugar. Y es que a pesar de haber estado tantas veces aquí, ver monumentos como el Alcázar o el Acueducto me siguen pareciendo una barbaridad. Solo tenéis que fijaros en estas bestias que medían kilómetros de distancia y recorrían la ciudad entera. No se ve ni el final. Y solo pensar que esto en aquella época lo hacían sin apenas recursos. Esto no tiene ningún tipo de cemento, van todas las piedras a presión. Es curioso ver cómo han cortado todos los pasos que había antiguamente para que los coches pudieran atravesar. Esto entiendo que lo hicieron porque había accidentes y solo pensar que si un coche se estrella, la estructura podría verse gravemente perjudicada e incluso podría llegar a caerse. Es que me lo estoy imaginando porque solo viendo esta recta, un borracho podría venir a toda velocidad y hacer ¡pam!, pegársela con eso y para allá al final está el acueducto entero, se podría venir abajo de un momento a otro. Y aunque todo esto parezca muy bonito, quitando esto último de las calles cortadas, su historia no lo es tanto, así que creo que mejor será que entremos directamente en materia. Esta historia comienza mucho antes de que hubiera bares, turistas y móviles grabando esta plaza. Suelo imaginar que sois el Imperio Romano hace unos 2000 años y llegáis a un valle donde hace frío, hay cuestas, rocas y poco más, y pensáis, joder, qué buen sitio para crear una ciudad. Sin embargo, os dais cuenta de un tremendo problema, y es que no hay agua suficiente, y sin agua no hay ciudad, así que para resolverlo trazáis un plan que rozaba un poquito la locura para aquella época. La idea sería la siguiente: el objetivo es traer agua desde las montañas a más de 15 kilómetros de distancia y hacerla pasar por todo encima de este valle, pero os preguntaréis, ¿cómo? Pues construyendo este acueducto arco tras arco hasta nivelar todo el agua y que pudiera pasarlo sin que hubiera problemas. Como veis, hasta aquí todo parece genial, la idea en principio es buena y viable de llevar a cabo, en cambio no tuvieron muy en cuenta el coste humano que supondría construir esta obra de la ingeniería. Recordar que antes os he dicho que las piedras estaban encajadas totalmente a presión, pero para hacerlo la única manera era a través de la fuerza bruta, lo que significaba jornadas demasiado intensas. Además, para aquel entonces no había las medidas de seguridad que conocemos hoy en día. Tal era la desprotección que en una obra de esta magnitud la muerte era una compañera constante. De hecho, en los grandes proyectos romanos hay documentos que confirman que los accidentes graves y las muertes eran algo habitual. Aún así, los aires de grandeza eran motivo más que suficiente para obviar los peligros y aceptar el sacrificio como parte del progreso. Una realidad para muchos difícil de comprender, donde el silencio de la historia a menudo oculta el verdadero precio de la grandeza. Esta estatua que vemos aquí es una copia de la original que hay en Roma, que le regalaron a España por el bimilenario del acueducto, creo que se ve ahí el fondo, y está muy bien conseguida, aunque si te pones a pensarlo es un poco turbio ver a los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, chupando, o más bien mamando de la loba, que ahora mismo no me sé el nombre, pero es curioso. Vale, he tenido que buscarlo. La loba se llama Luperna y el monumento lo que significa, o más bien simboliza, es ese vínculo que hay entre Segovia y el pasado romano. No puedes no ver una ciudad de estas y encontrarte con el típico trenecito de turistas, que claro, hoy va vacío, evidentemente, con el día que hace, quién va a ver, pero siempre que vas a un sitio de estos te vas a encontrar con
algún tren. Está claro que fue la ambición romana quien levantó esta estructura, pero no puedo evitar pensar y preguntarme hasta qué punto el fin justifica los medios cuando hablamos del progreso. Yo personalmente soy de los que valora la vida por encima de cualquier otra cosa. Al final, antes si eras un esclavo te tocaba acatar órdenes o si no probablemente te ejecutaran, pero por suerte eso a día de hoy prácticamente se ha erradicado, así que la mayoría de personas sí que pueden tomar sus propias decisiones. Esta pequeña reflexión me lleva a lo que es el siguiente dilema, porque ¿qué es más importante, la obra o el sacrificio de quienes la construyeron? Para mí, sin duda, es el sacrificio de quienes la construyeron, pero también me gustaría conocer un poco vuestras opiniones, así que dejadme por comentarios qué pensáis que es más importante. Y ya para terminar y pasar al siguiente punto de la historia, deciros que el acueducto mide 29 metros, a pesar de que la mayoría piensa que son 28. Esto se debe a que hay 1 metro construido bajo tierra y también el acueducto tiene 167 arcos. Esto ha ido variando con el tiempo porque con la Edad Media ha habido guerras y lo han tenido que ir reformando y remodelando. Por cierto, aprovechando que estamos de camino al siguiente lugar, me gustaría comentaros que he habilitado la opción de miembros del canal. Debería salir una pestaña justo arriba donde pone suscribirse, por si no lo estás. Y esto lo hago más que nada para todos aquellos que me queréis apoyar un poquito más, porque para que lo sepáis, yo no vivo de esto. De hecho, cada vídeo que grabo me cuesta dinero. Sí que es verdad que me encanta hacerlo, entonces no me cuesta, pero me gustaría el día de mañana poder llegar a vivir de ello y viajar a lugares que estén mucho más lejos, que a día de hoy no puedo hacer porque no me los puedo costear y porque al final yo trabajo y no tengo tiempo. Yo casi todos los vídeos los tengo que grabar en fines de semana, así que si me apoyáis sería un detalle. Me he desviado de la calle principal porque había demasiada gente y quería enseñaros también estas calles, las cuales son el centro y apenas hay nadie. Estoy a unos 20 metros de la zona concurrida por la que iba andando y es algo que no entiendo porque esto es súper bonito y nadie viene a verlo y está simplemente a 3 pasos. Así que por favor, cuando visitéis ciudades, moveros un poquito y no seáis unos vagos. En fin, que seguí caminando por la calle real mientras disfrutaba un poco de los puestos que habían colocado y de las tiendas que me encontraba por el camino. Como veis, me encuentro justo en la Plaza Mayor, es decir, estoy en todo el centro de lo que sería el casco antiguo y viéndolo parece un lugar muy bonito, así con la catedral de fondo, el mercado navideño y la gente paseando. Se siente muy idílico, ¿verdad? Pues olvidaros porque este sitio tiene una historia muy oscura. Hace unos 500 años esta plaza no era un lugar para pasear y es que aquí estalló una guerra civil brutal llamada la Guerra de los Comuneros, en la cual básicamente la gente se hartó y se levantó contra el rey. Motivo por el cual hoy vemos esta catedral casi de rebote. La razón de ello es que la original fue bombardeada y destruida a cañonazos durante la guerra y es por ello que tuvieron que construir la nueva aquí en medio para demostrar quién mandaba. Aún así, lo más fuerte de todo esto no fue mover la catedral, sino lo que sucedió justo donde estoy pisando ahora mismo. Esta plaza fue el escenario de montones de ejecuciones públicas. Solo imaginar el panorama, todo esto lleno de gente viendo cómo le cortaban la cabeza a los líderes de la revuelta, un evento que emplearon a modo de aviso para aquellos que quisieran plantarle cara al rey. El claro ejemplo de ello fue Juan Bravo, un hombre que quiero que recordéis muy bien porque es clave para entender cómo funciona la historia de la ciudad. Y es que a día de hoy es conocido como el héroe de Segovia. Es más, antes mientras venía me he cruzado con una estatua en su honor, muy bonita por cierto, pero la realidad es que hace 500 años este hombre para el rey no era ningún héroe, era el peor de los traidores y merecía la muerte. Y es normal porque Juan fue quien se negó a que se usara el dinero de Castilla para pagar guerras y fiestas en el extranjero. Encima, por si fuera poco, consiguió liderar a toda una ciudad en una revuelta armada para defender sus derechos. Sin embargo, terminaron capturándole y ejecutándole, eliminando así la cabeza de la revuelta de un solo golpe. Es irónico, ¿no? El rey tenía todo el poder, ganó la guerra, ejecutó a sus enemigos, pero 500 años después la historia no le recuerda, solo recuerda a Juan. De hecho, no he visto ni una plaza dedicada al rey, lo que me lleva a la siguiente conclusión, y es que el rey pensó que ejecutándole conseguiría terminar con el problema de raíz, y al final lo que consiguió fue crear un mártir. Lo que me lleva a otra conclusión, y es que la historia no siempre la deciden los vencedores, sino aquella gente que decide a quién recordar. Me cuesta mucho creer que hace 500 años en este suelo rodaran cabezas y actualmente estemos en un mercadillo navideño con Aladín ahí o un rey mago, no sé ni quién es, pero joder, es muy loco, ¿no? Pensarlo, cómo va evolucionando el tiempo y la historia es muy impactante. Antes de continuar, dame un segundo para pedirte por favor que le des un like al vídeo y te suscribas, porque si bien no me va a hacer más rico, me va a hacer mucho más feliz. ¿Lo has hecho ya? Pues venga, sigamos con el vídeo.
sé que estaréis flipando tanto como yo porque ha nevado, ¿no? O sea, ¿en qué momento diréis? Bueno, todo tiene un sentido, así que dejadme que os ponga un poquito en contexto para que lo podáis entender. Lo primero de todo, seguimos en Segovia, no estoy en Canadá, no me he teletransportado, simplemente que ayer, pues cuando estaba grabando se me hacía de noche y pensé que para enseñar la ciudad a oscuras, mejor hoy madrugaba y lo enseñaba por la mañana, con la sorpresa, pues, de que me he encontrado con esto. Mirad. Probablemente hayan caído 5 centímetros de nieve, esto es totalmente surrealista. Mirar cómo está el campo completamente blanco, los tejados también, a la carretera supongo que le habrán echado sal para que los coches puedan circular, pero es que se ha quedado incluso en los picos estos de cresta o acantilado, llamarlo como queráis, pero se ha quedado incluso ahí la nieve. Así que si ya de por sí ver la ciudad antes sin nieve era bonito, creo que ahora va a ser mucho más divertido. ¡Vamos! Cuidado las escaleras que estoy subiendo, todo esto para arriba y tengo que andarme con mucho cuidado porque está el suelo demasiado congelado y encima me estoy quedando sin aire. Y mirad, ahí hay una cueva. Vamos a subir un poco más y la vemos. No sé si se podrá entrar, pero... ¡Hostia! Está nevando. Están cayendo pequeños copitos. Ya lo que me faltaba, que se me pusiera aquí hoy a nevar. Cueva de la Zorra. Parece que está chapada, ¿no? Y no me extraña porque qué guarras la gente, qué asco y qué pena. No podremos ver la cueva de la Zorra. Por fin hemos dejado atrás las escaleras, así que continuemos la historia donde lo habíamos dejado. Y es que para entender la gravedad del asunto que os he contado previamente, tenemos que rebobinar hacia el pasado cuando los comuneros todavía controlaban la ciudad y creían que podían ganar la guerra. En ese momento toda Segovia era suya, menos este punto exacto donde me encuentro ahora mismo, y sí, estoy hablando del Alcázar. Aquí se atrincheraron los leales al rey, así que mientras en el resto de la ciudad celebraban la victoria de la revuelta, aquí se estaba cocinando lo que acabaría con todo. Aunque la ciudad estaba bajo control rebelde, el Alcázar resistía como una isla imposible de conquistar. Su posición elevada y sus defensas lo convertían en una fortaleza inexpugnable a cualquier ataque directo. Es por ello que los comuneros, incapaces de romper los muros por la fuerza, tomaron una decisión drástica: utilizar la antigua catedral como trinchera de guerra. Estos hechos desataron una respuesta brutal desde el castillo, que no dudó en bombardear el templo sagrado hasta reducirlo a escombros y borrarlo del mapa para siempre. Y cuando digo borrarlo del mapa es literal, los cañones del Alcázar no solo cambiaron por completo el rumbo del conflicto, sino que fue una forma de decir: aquí mando yo, y si para ganar la guerra tengo que lanzar por los aires la casa de Dios, lo voy a hacer sin dudar ni un segundo. Y claro, después de eso la ciudad quedó completamente descolocada, porque a ver, tú estás subido en una revuelta, te crees fuerte y piensas que tienes el control, hasta que de repente ¡pum!, te vuelan la trinchera de guerra. Además, el problema de los comuneros era que no tenían un plan B, no sabían si atacar, si reagruparse, si negociar, vamos, lo que era un absoluto caos. Lo peor de todo es que mientras abajo la gente discutía sobre qué hacer, en el Alcázar no tenían que hacer nada, ya habían pegado el petardazo y lo único que les quedaba era esperar. En cuestión de días llegaron los desacuerdos, unos querían volver a atacar, otros directamente querían rendirse para no acabar peor, pero bueno, al final lo que sucedió es que los comuneros acabaron perdiendo el rumbo y finalmente perdiendo la guerra. Sé que para entrar al interior hay que pagar entrada, pero no puedo evitar preguntarme cómo era el Alcázar por dentro y cómo vivían en esta época donde fue la guerra. Ticket comprado me ha costado 7 euros, no me parece caro. En cambio, si hubiera querido subir a la torre para tener vistas de toda la ciudad, sí que habrían sido 10, aunque creo que no era necesario porque nosotros lo que buscamos es ver el interior y donde fueron asediados. La entrada ya impacta bastante, solo imaginar tener que atacar este pedazo de abismo que hay para poder cruzar sus muros. Acabo de entrar y mirar lo primero que me recibe, un cañón. ¿Será este uno de los cañones que utilizaron para reventar las trincheras? Vaya outfits guapos llevaban los panas. No sé por qué, pero me ha llegado un pensamiento intrusivo de yo a caballo con esta armadura cruzando al galope toda Gran Vía. El Alcázar, lejos de ser una fortaleza, funcionaba casi como una ciudad cerrada, y es que durante el conflicto comunero cada pasillo y cada sala tenían un uso estratégico. Nada de esto era decorativo, los espacios se encadenaban para aislar, vigilar o retrasar, incluso sin soldados el edificio impone orden. Viendo el interior puedo empezar a entender cómo fueron capaces de aguantar aquí tanto tiempo. Es muy grande, muy amplio y súper espacioso, o sea que tampoco es que estuviesen hacinados. Al final solo tenéis que ver esta sala. Aquí podrías aguantar un largo tiempo, eso sí,
con comida, pero se puede aguantar. Esta sala me parece muy interesante porque en el techo se pueden ver los diferentes reyes que ha habido en España a lo largo de los tiempos, y por ahí tenemos a Fernando e Isabel la Católica, que para mí son los más famosos, pero están todos. Lo que yo no sé es si el actual rey estará por aquí, pero hay un montón. No sabía que España había tenido tantos reyes. Os prometo que parece una ciudad, lo que se ve desde fuera no le hace ningún tipo de justicia a lo que luego es por dentro, y es que yo me esperaba algo menos entretenido, pero hay tantas salas, tantas cosas por ver, las armaduras, los pasillos, estos patios exteriores, es todo muy bonito y no me lo esperaba, me está sorprendiendo. Habiendo terminado la visita, he de decir que me ha encantado, es por ello que me gustaría resaltar algo que me parece muy curioso, y es que en aquella época bombardear una catedral era algo gravísimo, era probablemente el peor de los pecados, y con esto lo que consiguieron era demostrar que harían lo que fuera con tal de ganar la guerra. Sinceramente creo que estas son las mejores vistas de la ciudad, para mí incluso mejores que las del acueducto, y si he bajado hasta aquí es porque quiero mostraros otra perspectiva, una que nos ayude a entender mejor todo lo que hemos descubierto. Y es que después de recorrer sus calles, de adentrarnos en sus historias, de sentir el peso del acueducto, la rebeldía de la Plaza Mayor y la resistencia de este alcázar, la conclusión es clara: Segovia es mucho más que esa postal idílica que todos conocemos. Secretos de un pasado forjado con ambición, con sangre y decisiones extremas. Desde legionarios que levantaron el acueducto con su vida, pasando por la sangre derramada en la revuelta comunera, hasta la brutal decisión de bombardear una catedral para salvar una fortaleza. Así que sí, ahora sí, con todo esto en mente, creo que podemos responder esa pregunta que nos hicimos al principio del vídeo. ¿Cómo es posible que bajo esta superficie permanezca la verdad que nadie menciona sobre el origen de Segovia? La verdad es que casi todo lo que vemos hoy escondido tras el turismo nació de una serie de decisiones y de acontecimientos muy jodidos que casi nunca se mencionan. Y es que cuanto más indago en su historia, más me di cuenta de que Segovia no es solo un decorado bonito, es el recuerdo incómodo de todo lo que intenta el ser humano con tal de poder dejar su huella a lo largo del tiempo. Como siempre, espero que hayas disfrutado, hayas aprendido algo nuevo y sobre todo recordarte que nos vemos dentro de muy poco. ¡Chao!